Me sorprendió la inesperada noticia de que Antonio, mi amigo, había vendido la casa que heredé de mi padre por $450,000. La revelación llegó con un tono extrañamente alegre cuando me la comunicó por teléfono desde el hospital. Para colmo de la sorpresa, me anunció con desparpajo que tiene previsto emprender un viaje con su amante. La situación me pareció una locura y me dejó perpleja. No podía entender por qué Antonio vendía la casa con valor sentimental y hacía semejante anuncio. La noticia del abandono de su familia, incluida su hija Elena, me resultó especialmente chocante. Antonio expresó una actitud indiferente hacia el hecho de dejar atrás a Elena, afirmando que ella le había estado sacando de quicio y actuando con prepotencia. Sus comentarios crueles sobre su propia hija me enfurecieron. Mientras procesaba la impactante noticia de que Antonio vendía la casa y abandonaba a su familia por su amante, me invadió una mezcla de rabia y conmoción. Sentí que iba a perder la cabeza. Sentí un fuerte impulso de intervenir y evitar que Antonio se deshiciera precipitadamente de la casa. Me llamo Raquel, tengo 37 años y soy ama de casa. La vida con mi marido, Antonio, y nuestra hija de 8 años, Elena, dista mucho de ser armoniosa. Hace tiempo que las desavenencias conyugales van en aumento, y las sospechas de infidelidad por parte de Antonio perduran desde hace aproximadamente un año, a pesar de no tener pruebas concretas. Su comportamiento, como frecuentar bares después del trabajo, volver con un olor peculiar y regalar artículos caros que no eran para mí, suscitaba preocupación. He tenido demasiado miedo de hablar con él sobre su posible aventura, incapaz de tomar medidas decisivas. Reflexionando sobre nuestra relación, recuerdo la confianza de la que me enamoré hace una década. Su beso y su sinceridad me atrajeron al principio, y nuestro matrimonio parecía feliz. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando nuestra hija Elena cumplió un año. La crianza se hizo más difícil y, como ama de casa a tiempo completo, eché de menos la ayuda de Antonio en tareas como el baño y la comida. Sin embargo, su comportamiento y sus frecuentes salidas empezaron a cambiar, dejándome perpleja sobre cómo nuestro matrimonio, antaño feliz, había acabado en este estado tumultuoso. Al principio, Antonio, quizá consciente de su papel de padre, colaboraba en el cuidado de los niños como yo le pedía. Sin embargo, a medida que se convirtió en una rutina diaria, se fue resintiendo y dejó de participar activamente en la crianza. Empezó a expresar sentimientos como: "Este es tu trabajo como ama de casa. Deberías ocuparte tú sola de la crianza. ¿Qué tiene que hacer un hombre cansado como yo para ayudar después del trabajo?". Las quejas de Antonio eran intensas. Nos dejaba a Elena y a mí solas en el salón mientras él se retiraba al dormitorio, lidiando con las rabietas de Elena y luchando solo con la rutina nocturna. Las duras palabras de Antonio perduraban dolorosamente, y su retraimiento a la hora de interactuar con Elena se hizo más pronunciado, incluso en sus días libres. Cuando Elena le pedía jugar, él respondía con desdén: "Jugar es cosa de tu madre. Yo estoy ocupado". Antonio no tenía en cuenta los sentimientos de Elena. La regañaba si lloraba y me echaba la culpa a mí por mis habilidades como padre. A menudo nos retirábamos a nuestra habitación y jugábamos juntos, los dos solos. Había momentos en que añoraba pasatiempos personales como leer o ver películas. Sin embargo, vivir con Elena las 24 horas del día me dejaba poco tiempo para mí, mientras Antonio se entregaba a su afición a las carreras. La situación me parecía injusta, pero no podía quejarme porque nuestra casa dependía de los ingresos de Antonio. Sentí impotencia y frustración al verme incapaz de cambiar las circunstancias que habían persistido durante 8 largos años. El desinterés de Antonio por la crianza y su lenguaje abusivo se convirtieron en un patrón angustioso, muy lejos del Antonio cariñoso y amable que conocí antes de nuestro matrimonio. A pesar de soportar esta situación, sabía que era esencial mantener a Elena, y los ingresos de Antonio eran cruciales para nuestra supervivencia. Un día, mientras dibujábamos juntos, Elena elogió mis dotes artísticas y me sugirió que me dedicara a dibujar. A pesar del carácter despectivo de Antonio, Elena había crecido siendo honesta, directa y alegre, todo lo contrario de mi personalidad más introvertida. Era alentador verla prosperar en la escuela, rodeada de amigos e incluso ganándose el favor de su profesora. Los cumplidos de Elena sobre mis dibujos me llenaron de orgullo y confianza, recordándome que me prestaba atención y apreciaba mis esfuerzos.
Estaba agradecida por su positividad, que aportaba alegría a nuestra difícil dinámica familiar. Mientras Elena pudiera sonreír, me sentía resiliente para afrontar los retos de nuestras vidas. Aquella tranquila constatación resonó en mis pensamientos aquella noche. Sin embargo, la situación de nuestro hogar dio un giro familiar cuando Antonio, en su habitual estado de embriaguez, llegó a casa dando tumbos y se desplomó en el salón. Sus hábitos con la bebida habían aumentado últimamente, convirtiéndose en una fuente de creciente preocupación. Suspirando, empecé la rutina de quitarle la chaqueta del cuerpo desplomado. En el proceso, un trozo de papel cayó de un bolsillo que normalmente solo contenía llaves. Al examinarlo más de cerca, se reveló como el recibo de un motel, una prueba inequívoca que confirmaba las sospechas que hasta entonces solo había albergado vagamente. En un intento de disimular la confusión que sentía, guardé el recibo en un estante. Mientras transcurría la noche, pensé en cómo abordar esta revelación con Antonio. A la mañana siguiente, cuando Antonio aún no estaba completamente sobrio, salió de casa después de que Elena se hubiera ido al colegio. Absorta en mis tareas domésticas habituales, me resultó imposible deshacerme de los pensamientos persistentes de la revelación del día anterior. Habiendo sospechado la infidelidad de Antonio sin pruebas concretas, el recibo me planteaba un dilema. Se convirtió en un reto ignorar la verdad y mantener la fachada de pareja enmascarada. Me sentí obligada a enfrentarme a él, a pedirle una confesión y, tal vez, una disculpa en el plazo de una semana o incluso de unos días. Perdida en la contemplación, mi smartphone interrumpió mis pensamientos con una vibración inesperada. Un número desconocido apareció en la pantalla, provocando una sensación de aprensión mientras contestaba a la llamada. La persona que llamaba se identificó como alguien del Hospital General, dando noticias sobre Antonio. Lo habían llevado al hospital en ambulancia y lo estaban operando de una enfermedad renal. El médico me explicó que era probable que los riñones de Antonio fallaran, por lo que sería necesario un trasplante. Abrumado por el repentino giro de los acontecimientos, el médico me preguntó si me encontraba bien. A pesar de las complejas emociones, asentí. Mientras el médico me explicaba los detalles de la operación de trasplante, mi mente se llenó de confusión. Aunque Antonio se había burlado a menudo de mí y me había sido infiel, no deseaba que perdiera la vida aquella noche. Mantenía la esperanza de que Antonio se recuperara. Mis pensamientos se centraban en su inminente operación de trasplante. A medida que pasaban las semanas, surgían noticias sobre posibles candidatos a trasplante de riñón dentro de la familia. Sorprendentemente, yo resulté ser el mejor candidato. La revelación de que yo era un donante compatible para Antonio, a pesar de las dificultades de nuestra relación, supuso un giro inesperado en nuestra historia. La situación se complicó con la presencia de los padres de Antonio, que seguían vivos. La inminente decisión sobre la donación de órganos requería una cuidadosa consideración, mezclando los hilos de nuestra problemática historia con la posibilidad de una conexión renovada a través del proceso de trasplante. A pesar de que mi estado de salud no era perfecto, yo era el donante más adecuado para el trasplante de riñón de Antonio, ya que nuestros grupos sanguíneos coincidían y él era hijo único. Es cierto que tenía mis reservas a la hora de someterme a la operación, pero la perspectiva de preservar la vida de Antonio eclipsó mis dudas. Reconociendo el valor insustituible de la existencia de Antonio, tomé la difícil decisión de ser su donante de riñón. Cuando le conté a Elena el estado de salud de Antonio y nuestra próxima operación de trasplante, me respondió con comprensión y ánimo, y me dio su bendición. Elena se quedó con mis suegros durante mi hospitalización y, a pesar de sus propios problemas de salud, pudieron cuidar de ella. Me sentí aliviada al saber que Elena estaba en buenas manos. Con esa tranquilidad, me enfrenté a la operación de trasplante de riñón una semana más tarde. Tras completar los controles sanitarios necesarios y firmar los formularios de consentimiento, doné mi riñón a Antonio. La operación, para mi sorpresa, concluyó más rápidamente de lo previsto. Pasé aproximadamente una semana en el hospital, mientras que la recuperación de Antonio se prolongó hasta los 10 días. Afortunadamente, no hubo complicaciones y el proceso de recuperación transcurrió sin contratiempos. Justo antes de que me dieran el alta, recibí una llamada inesperada que me produjo un escalofrío. Al contestar, me encontré con la voz de Antonio.
el receptor de mi riñón. Esperaba palabras de agradecimiento por la donación que me había salvado la vida y le pregunté si se encontraba bien después de la operación. Sin embargo, la respuesta de Antonio dio un giro imprevisto al desviar la conversación hacia nuestra casa en un tono inapropiadamente alegre. Me reveló que había vendido nuestra casa por $450,000 y que tenía la intención de emprender un viaje con su amante. La noticia me cayó como un rayo y no pude comprender la audacia de sus actos. Se estaba deshaciendo cruelmente de la casa, una preciosa herencia de mi padre, y la descarada declaración de Antonio de que tenía una amante añadía otra capa de conmoción. En medio de mi incredulidad, le pregunté por el bienestar de Elena, pero me respondió con indiferencia. Antonio se desentendió cruelmente de cualquier preocupación por nuestra hija, afirmando que no le importaba y que la dejaba atrás. La revelación me dejó furiosa y consternada. La idea de que vendiera la casa y abandonara a su propia hija era incomprensible. Decidida a intervenir, me di cuenta de que tenía que impedir que Antonio renunciara precipitadamente a la casa. Cuando la llamada terminó abruptamente, mi mente se llenó de confusión. Me quedé asimilando la impactante noticia de las acciones de Antonio y contemplando cómo evitar que siguiera adelante con sus impulsivas decisiones. La urgencia de proteger su hogar y el bienestar de Elena se convirtió en un asunto apremiante que exigía atención inmediata. Intentando comprender el repentino trastorno causado por las acciones de Antonio, me encontré incapaz de creer que hubiera vendido nuestra casa, especialmente mientras estaba en el hospital. La conmoción que me produjo esta revelación empeoró mi estado, lo que provocó una prolongación de mi estancia en el hospital. Sintiéndome impotente y angustiada, pasé días en la cama del hospital contemplando los siguientes pasos. Mi primer instinto fue llamar a Elena. Sin la casa, no tendríamos a dónde ir. A pesar de mi enfado por la atrevida declaración de Antonio sobre su amante, mi principal preocupación era el bienestar de Elena. Al llamar a casa de mis suegros, Elena contestó al teléfono y le pregunté ansiosamente cómo se encontraba y si se sentía sola. También le mencioné la noticia de que papá había vendido nuestra casa. La respuesta de Elena fue inesperadamente tranquilizadora. Me aseguró tranquilamente que se había ocupado de todo. Intrigada y desconcertada por sus palabras, escuché cómo me explicaba que papá le había dicho que le había pedido a su amante que vendiera la casa. Elena había superado este giro inesperado de los acontecimientos, dejándome sorprendido y orgulloso de su madurez. Me aseguró que todo iba bien y agradeció mi preocupación. Gracias a la serenidad de Elena, me tranquilicé un poco. Sin embargo, me quedé con la curiosidad de saber qué estaba pasando con Antonio y su amante en ese mismo momento. Recordándome la importancia del descanso, dejé que el sueño me reclamara. Después de 3 días de recuperación, me dieron el alta y me dirigí a casa de mis suegros. Elena me recibió con alegría, y mi suegra sonrió amablemente, expresando felicidad por mi regreso. Sin embargo, mi suegro tenía una expresión sombría, disculpándose por las acciones de Antonio. No podía entender cómo Antonio había podido alejarse tanto de los valores de sus maravillosos padres. A pesar de las disculpas, asumí cierta responsabilidad, reconociendo que quizás debería haber hablado antes. A medida que avanzaba la conversación, mis suegros revelaron que no dejarían que Antonio se saliera con la suya. Intrigados y algo ansiosos, Elena y yo intentamos volver a casa. En el camino, sin embargo, nos encontramos con una escena inesperada frente a la oficina de un agente inmobiliario. Allí vimos a un Antonio conocido pero desaliñado y a una mujer desconocida, presumiblemente su amante, enzarzados en una acalorada discusión. Antonio, vestido con pantalones de chándal y el pelo despeinado, estaba visiblemente angustiado, mientras que la amante, que llevaba una falda corta con un solo tacón alto y la cara descubierta, expresaba su frustración por la no venta de la casa y la cancelación de la compra de $450,000. La caótica escena se desarrolló ante nosotros, añadiendo otra capa de complejidad a una situación ya de por sí tumultuosa. Los pisotones enfurecidos de Antonio y los chillidos de su ama atrajeron las miradas sorprendidas de los transeúntes. Elena y yo, igualmente sorprendidas, nos acercamos a ellos en busca de una explicación. Al interrogar a Antonio sobre sus acciones, él y su amante se quedaron visiblemente sorprendidos, jadeando de sorpresa.
Inmediatamente nos lanzaron acusaciones, y Antonio sugirió que yo debía de haber disuadido al comprador. Rechazando sus afirmaciones infundadas y protegiendo instintivamente a Elena detrás de mí, me enfrenté a sus acusaciones. El agente inmobiliario, confundido por el drama que se estaba desarrollando, reaccionó con incredulidad al enterarse de que yo era la mujer de Antonio. La cancelación de la compra de la casa había trastocado sus planes, y Antonio, señalando a su amante, afirmaba tener aún deudas del dinero que había gastado en ella. Poco a poco caí en la cuenta de que la intención de Antonio era vender la casa para saldar las deudas contraídas por su amante y asegurarse un nuevo lugar para ambos. Me di cuenta como una ola. Antonio era plenamente consciente de que la casa era una preciada herencia de mi padre. Pensar que nos despreciaría a Elena y a mí, intentando apoderarse de mi bien más preciado, era increíble. La ira se apoderó de mí cuando me enfrenté a Antonio. A pesar de la crítica situación, continuó insultándome, mostrando una total falta de decencia. Le señalé la audacia de intentar vender mi casa sin discutirlo, insistiendo en que yo era la legítima propietaria. Mi ira se intensificó cuando le pregunté si había falsificado documentos para proceder a la venta. Además, revelé un giro sorprendente. Antonio había estado hablando mal de los supuestos compradores de la casa, sin saber que eran sus propios padres. La revelación sobre la implicación de mis suegros vino de Elena, que había hablado con ellos sobre las fechorías de Antonio. Enfurecidos por las acciones de su hijo, mis suegros decidieron intervenir para proteger tanto a Raquel como a Elena, su nieta de buen corazón. Elena dio un paso al frente con confianza, explicando que sus abuelos eran muy conscientes de la importancia de la casa para mí y desaprobaban su fácil venta. En un movimiento estratégico, habían pretendido comprar la casa antes de que nadie más pudiera hacerlo. Antonio, desesperado y derrotado, soltó una carcajada vulgar y arremetió contra Elena y sus abuelos. Sin embargo, Elena no se inmutó ante su agresión verbal. En respuesta, saqué un papel del bolso y se lo puse en las narices a Antonio, dispuesta a confrontarlo con pruebas irrefutables. El drama que se estaba desarrollando mostraba las complejidades de la dinámica familiar y hasta dónde se puede llegar para proteger a los seres queridos. Blandiendo los papeles del divorcio, me enfrenté a Antonio con una declaración decidida. Quiero el divorcio. Sin embargo, en lugar de reconocer la gravedad de la situación, Antonio resopló y se burló, cuestionando mi capacidad para vivir sin él. Sin dejarme intimidar por su arrogancia, decidí que había llegado el momento de disipar sus suposiciones erróneas. Decidido a acabar con las ilusiones de Antonio, le informé con calma de que tenía un plan. No te preocupes. Voy a recibir un regalo de por vida de tus padres, declaré. La mención de un regalo de por vida dejó perplejos a Antonio y a su amante. Seguí explicándoles que mis suegros, reconociendo que su salud empeoraba, deseaban darme una parte de sus bienes antes de que fuera demasiado tarde. En un principio, sugerí que ese regalo fuera para Antonio. Sin embargo, mis suegros insistieron en que yo, que les había dado una nieta encantadora, era más importante para ellos que un hijo que ni siquiera podía expresar gratitud por una donación de órganos que le había salvado la vida. Agradecida por su generosidad, acepté el regalo de por vida, dejando a Antonio pálido y agitado. Indignado por el giro de los acontecimientos, Antonio protestó, calificándolo de sucio e injusto. Amenazó con llevar el asunto a los tribunales, pero yo le recordé con calma que era culpa suya gastarse todo ese dinero y que sus padres habían tomado una decisión justificada. Desestimando sus amenazas, le pregunté si tenía medios económicos para ir a juicio, subrayando las consecuencias de sus traiciones pasadas. Acortando distancias con Antonio y asestándole el golpe definitivo, le dejé claro que pediría hasta el último céntimo de indemnización por daños emocionales y manutención de los hijos. Con una severa advertencia, le dije que si no podía pagar, le perseguiría hasta el fin del mundo para cobrarle. Antonio, desesperado y tembloroso, suplicó perdón, pero ya era demasiado tarde. Mirándole con determinación inquebrantable, declaré que seguiría todas las vías para exigirle responsabilidades por habernos insultado a Elena y a mí. Mientras Antonio y su amante gritaban y huían, el agente inmobiliario, que había presenciado todo el enfrentamiento, agradeció la resolución. Reconociendo lo incómodo de la situación, me disculpé por las molestias causadas,
dispuesta a seguir adelante con el siguiente capítulo de mi vida. De la mano de Elena, nos dirigimos a casa y ella expresó su gratitud por haberla defendido. Una sonrisa adornó el rostro de Elena y, en ese momento, hice el voto silencioso de protegerla el resto de nuestras vidas. El divorcio de Antonio se desarrolló sin problemas significativos, marcando el final de un matrimonio muy sufrido. Sorprendentemente, fue casi anticlimático, lo que me hizo reflexionar sobre por qué lo había soportado todo hasta ahora. Resultó evidente que Antonio había invertido una cantidad considerable de dinero en su aventura y había recurrido a préstamos de diversas fuentes. Su amante llegó incluso a abandonarle, alegando la imposibilidad de estar con un hombre con tantos problemas económicos. La desgracia pareció converger para Antonio, ya que su empresa tuvo que reducir personal debido a una disminución de las ventas causada por la escasez de material. Trabajando en la fábrica, Antonio fue de los primeros en ser despedidos. Aunque puede ser un inconveniente para él, es difícil creer que le despidieran sin motivo. Es probable que la empresa despidiera a los que no rendían o tenían mala conducta, lo que podría haber sido el caso de Antonio dado su comportamiento en casa. Ahora está desempleado y se las arregla con trabajos a tiempo parcial, sin energía para buscar activamente un nuevo puesto a tiempo completo. Su vida parece sombría, después de haber perdido su trabajo, su amante y su esposa. Pero hay poco espacio para la compasión a pesar de mis esfuerzos, incluido donarle una parte de mi riñón. Eso me ha dejado en ridículo. Parece que el karma le ha alcanzado, y debería centrarse en trabajar duro para saldar su deuda. En cuanto a mí, he empezado a hacer trabajos de ilustración, utilizando los bienes que heredé de mis suegros. Inspirado inicialmente por los elogios de Elena sobre mi habilidad para el dibujo, he recibido comentarios positivos de clientes que aprecian la naturaleza meticulosa y hábil de mi trabajo. El plan es aumentar mi clientela y trabajar diligentemente para proporcionarnos una vida mejor a los dos.